Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Rey, y reconocemos un día más tu gracia, tu misericordia, Señor, pero también reconocemos el gozo que es alabarte y bendecirte, Señor. Y hoy, Señor, como un pueblo, Señor, como un solo cuerpo, amado Dios, como hermanos en Cristo, también nos disponemos para escuchar tu palabra, Señor, y para ver ser bendecidos y edificados a través de ella. Por eso yo te pido, Señor, que sigas sensibilizando nuestro corazón, Señor, y sigas hablándonos, oh Dios, de una forma penetrante, Señor, de manera, Señor, que tu palabra, Señor, sea vivificada dentro de cada uno de nosotros, oh Dios. Yo te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 14. Cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. Porque como un hombre que porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y luego yo le invito a que vaya al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Vamos a tomar asiento. Bueno, el domingo el Señor nos permitía hablar mucho respecto a la importancia, lo valioso que es cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero hoy nos toca ya ser un poquito más fuertecitos. Y hoy entonces vamos a hablar de una parábola que es muy conocida, que es la parábola de los talentos. Yo creo que esa parábola es supremamente conocida y es más, yo ya la he predicado en alguna ocasión. Pero yo quiero que hagamos varias referencias. La primera referencia es que podemos observar que en Mateo, en el capítulo 24, si usted se devuelve un poquitico, en el versículo 51, nos vienen hablando también de parábolas, inclusive el título de esa es parábola del siervo fiel y el infiel. Y en el versículo 51 dice: y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Resulta que desde estoy mencionando desde ese capítulo 24 porque ahí empiezan una serie de parábolas, ¿cierto? Y la primera parábola que se menciona es la parábola del siervo infiel. ¿Y de qué trata? Acerca de que un hombre también se fue y dejó a sus siervos cuidando a las personas. Y estos siervos empezaron a maltratar a las personas, a pegarles, a no darles la comida al tiempo, o sea, no tratarlos bien. Entonces, cuando vino el Señor, los castigó. Ahora, me impacta mucho porque está hablando de siervos y ahí es donde quiero empezar. Usted y yo estamos llamados a ser siervos de Dios. Hablamos de servir a Dios, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, ¿cierto? Dice que cuando Jesús le lavó a los discípulos los pies, les dijo que la idea era que ellos aprendieran a hacer ellos eso entre ellos mismos. Entonces, nosotros somos llamados a ser siervos. Si usted está conociendo del Señor Jesús, si usted está buscando de Dios, usted y yo tenemos que generar un carácter de siervos. Pero resulta que este texto que le estoy mencionando da un tipo o unas características o unas clases de siervos, habla de siervos de maneras diferentes. Y la primera forma en que la menciona al final del capítulo 24 es que Dios encontró que sus siervos eran hipócritas. ¿Y por qué eran hipócritas?
porque parecían buenos siervos, pero apenas el Señor dio la espalda, abusaron de las personas que tenían que cuidar, ¿cierto? Entonces eran unos siervos hipócritas, actuaban como buenos, pero no eran buenos siervos. Luego, en el capítulo 25, es la parábola de las 10 vírgenes. Y usted dice, escucha que dice en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Y aquí nos hablan otra vez, ya no de siervos, pero sí del mismo reino de los cielos, y nos dicen cómo es el pueblo del reino de los cielos, inclusive cómo pueden ser esos mismos siervos. Y entonces resulta que ahora nos hace referencia a otra característica, y es que son insensatos. Y la palabra insensato significa una persona a veces terca, a veces llevada de su parecer. También utiliza el término cabeciduro. Entonces, piense por un momento, ¿por qué le estoy mencionando eso? ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Somos siervos hipócritas? ¿Aparentamos que hacemos las cosas bien y no las hacemos bien? ¿Somos siervos insensatos? ¿De los que Dios nos dice algo y somos cabeciduros? Pero entonces ahora viene y nos toca un término diferente, y es que en la parábola que les acabé de leer, dice al final del texto, en el versículo 25 que les leí ahorita, dice, 26 dice, pero su señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Vamos a hablar en este momento de los siervos malos y perezosos. ¿Cierto? Una persona perezosa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es eso. Por eso esta predicación se titula incapaz o perezoso. ¿Tú qué eres en el reino de los cielos? ¿Incapaz o perezoso? ¿Listo? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta ese contexto, volvamos al versículo 14, y en el versículo 14 viene y nos dice que un hombre fue a emprender un viaje, ¿cierto? Y llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ojo, pensemos por un momento. Mire, yo ya he predicado esta parábola antes, por eso no me voy a fijar tanto en tantos detalles. Lo voy a estar aplicando constantemente hoy a nosotros. Y yo quiero que usted observe lo siguiente, Dios está llamándonos a nosotros siervos y está queriendo que nosotros podamos analizar qué tipo de siervos somos. Entonces ahora piense, el Señor vino a la tierra, Jesucristo hizo toda su obra, volvió al cielo y nos dejó encomendados una tarea como cuerpo de Cristo. ¿Listo? Y entonces en ese proceso lo que dice el texto bíblico es que encomendó, es decir, nos puso en nuestras manos sus bienes. Puso en nuestras manos sus posesiones. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas posesiones, pero Dios puso en nuestras manos ciertas cosas que pertenecen al reino de los cielos, ciertas cosas que son espirituales, ciertas cosas que influyen en lo espiritual. Dios se lo puso a usted y a mí, a cada uno de nosotros, en nuestras manos, ¿ok? Ahora, Él nos las encomendó, confió en que nosotros las íbamos a cuidar, confió en que nosotros las íbamos a hacer bien, que íbamos a trabajar bien con esas cosas que Dios nos encomendó, esos bienes que Él poseía. Y entonces dice el texto bíblico, en el versículo 15 dice, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces ahora vamos a pensar en algo, y vamos a pensar en la palabra capacidad. Es decir, el domingo hablábamos de que Dios coloca a cada persona en el cuerpo según a Él le agrada y según el propósito que tenga con esa, o sea, a través de esa persona. ¿Por qué Dios coloca a cada persona en el cuerpo como Él le agrada y según el propósito que Él tenga? Porque Él sabe qué capacidad tiene cada persona. Él sabe con qué venimos dotados cada uno de nosotros. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos del término capacidad, nosotros podemos hablar de capacidades en diferentes áreas. Usted puede tener capacidades físicas. Hay personas que son altas. Eso los capacita para ciertas cosas. Hay personas que son bajas. Eso las capacita para otras cosas. En estos días veíamos un reality chino de competencia de habilidades físicas. Creo que ya lo había comentado acá. Y había uno que era un gordo.
pero ese fue el que le pusieron a cargar una bola gigante y resistió más sostenerla, porque era demasiado fuerte y entonces tuvo demasiada capacidad para sostener. Pero resulta que en otra de las competencias los pusieron a subirse una cuerda y a quedarse arriba el máximo tiempo que pudieran. Ahí ese gordo nunca hubiera podido. En cambio, el que se subiera un flaquito ahí, pero que también tenía estrategia y sabía cómo mantenerse. Nosotros tenemos diferentes capacidades físicas, tenemos diferentes capacidades mentales, tenemos diferentes capacidades emocionales, tenemos diferentes capacidades espirituales, pero lo que podemos decir es que todas las personas nacimos con esas capacidades. Es la capacidad o la habilidad inherente para hacer algo. Hay personas a las que les es muy fácil cocinar y hay personas para las que no es fácil cocinar. Hay habilidades inherentes que usted tiene. Yo quiero que usted empiece a pensar cuáles son esas capacidades que usted tiene. Pero adicional a eso, cuando usted conoce de Jesucristo, cuando usted llega a los caminos de Dios, usted recibe una capacidad extra. Y le quiero contar cuál es esa capacidad extra. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. Es decir, recibiréis capacidad. Recibiréis la capacidad de hacer ciertas cosas cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros recibimos nueva capacidad. ¿Ok? A través del Espíritu. Un momento, yo quiero que usted vaya un momento a Hechos capítulo 4, versículo 33. Y escuche lo que dice. Con gran poder, y la palabra poder ahí es capacidad. Con gran capacidad los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todo ellos. Cuando usted y yo conocemos al Cristo, adquirimos ¿qué capacidad? Para testificar, para mostrar a Dios. Adquirimos capacidad para mostrar a Dios. Voy a otro texto bíblico, Efesios 3:16. Si a usted le queda muy difícil moverse rápido, no se preocupe, yo le ayudo. Dice, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser capacitados o fortalecidos con poder por su espíritu. Ser fortalecidos con capacidad por su espíritu en el hombre interior. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos capacidad, fuerza en nuestro ser interior. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo recibimos dominio propio. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, usted y yo recibimos la capacidad de no desesperarnos ante todos los problemas, porque el Espíritu de Dios fortalece nuestro hombre interior y nos da la capacidad de ya no tener el mismo miedo que antes, de ya no tener la misma angustia que antes, de ya no tener el mismo desespero que antes. Yo quiero que usted vaya analizando todas esas capacidades que usted y yo hemos recibido a través de Cristo Jesús, porque es que a veces nosotros venimos y Dios nos dice, sírveme, y usted dice, ¿y yo con qué te voy a servir, Señor? Yo no tengo nada, y el Señor te dice, sí tienes, yo ya te di la capacidad para que tú me sirvas. Tú sí me puedes servir porque yo puse cosas en ti para que tú me puedas servir. Entonces yo quiero que usted vaya observando lo que recibimos. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice, fortalecidos con toda capacidad, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Dios nos da la capacidad de tener perseverancia y de tener paciencia. Con eso nos capacita. Sigo leyendo. Colosenses ahí mismo en el versículo 29. Y con este fin, escuche bien, también trabajo esforzándome según su poder o su capacidad, que obra poderosamente en mí. Mire, inclusive dice que para yo ser pastora, Él me da la capacidad de mantenerme en este trabajo. Si no fuera por su capacidad, yo ya habría tirado la toalla. Pero es Él el que me permite
que yo pueda trabajar esforzadamente porque el poder de Él me sustenta. ¡Qué belleza! ¿No les parece? ¡Qué bonito! ¿Cómo hizo Moisés para aguantar 40 años en el desierto? Porque el Espíritu de Dios le dio la capacidad para trabajar esforzadamente en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando subió a ese monte a los 120 años, subió relajado. Todavía tenía la misma fuerza y el mismo vigor. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia!, ¿cierto? Que uno llegue a esa edad así. Y quiero terminar con este versículo, segunda de Pedro 1:3. Pues escuche bien, su divino poder nos ha concedido, o su divina capacidad nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su capacidad nos da vida y su capacidad nos da la capacidad de ser piadosos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que yo le acabo de contar, yo quiero que usted piense otra vez en la parábola que le estoy contando. ¿Listo? El Señor Jesús se fue y dejó a sus siervos y encomendó en las manos de ellos todo lo que él poseía. A unos les entregó 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. ¿Listo? Ahora vamos a pensar un momentico. ¿Qué es capacidad? Para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Qué es capacidad? Este vaso tiene una capacidad, ¿cierto? ¿Cuánto es la capacidad de este vaso? Es toda la posibilidad o todo lo que alcance a contener. Él tiene la capacidad de contener agua hasta el borde. Ahí termina su capacidad, ¿cierto? Es decir, usted tiene un diseño, Dios lo formó a usted de una manera donde usted tiene la capacidad de desarrollar ciertas cosas. Hay botellas más grandes o vasos más grandes y vasos más pequeños, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos que tienen más capacidad y otros que tienen menos capacidad. ¿Listo? Ahora, explicando las capacidades, yo quiero que usted piense en 2 cosas. Hay capacidades, yo le dije ahorita, que usted las tiene naturalmente, ¿cierto? Hay personas que para bailar parecen un trompo, ¿cierto? Hay personas que para coger un instrumento y tocarlo, eso es como por dentro de un tubo. Hay otras que ni a palo les entra la música, ¿cierto? Pero hay otras capacidades que usted desarrolla. Ahora piense por un momento. ¿De qué depende que usted desarrolle capacidades? En muchas ocasiones de su disposición. Es que yo no sirvo para eso, pero si usted se empieza a disponer, usted lo empieza a lograr. Yo era pésima con los niños, terrible. Y hoy formo maestras de educación cristiana y trabajé con niños. Pero cuando Dios me puso su gracia y yo dispuse mi corazón, me dio la capacidad de trabajar con niños. Pregúntese, ¿será que usted no tiene la capacidad en ciertas áreas donde usted cree que no tiene la capacidad? De pronto usted sí tiene la capacidad, pero ¿qué le ha pasado? Que usted no ha tenido la disposición. Entonces, teniendo en cuenta eso que les estoy diciendo, vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención o que me gusta mucho, y es que en estos días escuchaba y he estado estudiando un término que es energía cinética y energía potencial. ¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial? Tranquilos, no me tienen que responder, yo sé que ustedes no saben, pero yo les voy a contar. ¿Ok? La energía potencial es esa energía, pero en estado quieto. Ahí está, pero no se está desarrollando. La energía cinética es la que se está en movimiento, la que se consume, la que se gasta. Piense por un momento y ahora vuelvo y hago la pregunta. ¿Usted tiene la capacidad? ¿Usted qué es? ¿Energía potencial o energía cinética? ¿Cómo está viviendo su cristianismo? ¿Como una energía potencial o como una energía cinética? Lo que Dios ponga en usted,
¿qué va a hacer con eso? Mire, piense por un momento. Este vaso, si yo lo vacío del agua, ¿perdió su capacidad? No, él sigue teniendo la capacidad de guardar agua, ¿cierto? Pero su capacidad de contener agua, gracias. Pero su capacidad está en modo potencial. Yo sirvo para que me llenen de agua, llénenme de agua. Pero si nadie lo llena de agua, no sirvió para nada. En este momento, él está poniendo en uso su capacidad. Porque cuando lo pusieron a servir conteniendo agua, él la contuvo. Ahora volvamos a la parábola. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1 talento. Todos aquí sabemos la parábola. ¿Qué dice el versículo 16? Que tan pronto el que recibió los 5 talentos, me encanta inclusive como lo dice, porque mire lo que dice, versículo 16. Espéreme que como me fui para otra parte, pero ya vuelvo para allá. Dice el versículo 16, el que había recibido los 5 talentos, enseguida, ¿qué hizo? El que recibió los 5 talentos, convirtió su energía potencial ¿en qué? Es cinética, tan pronto le echaron agua, la recibió. Tan pronto le pusieron algo en la mano, lo empezó a aprovechar. Y yo quiero que usted piense, Dios le ha puesto cosas en la mano, usted las está aprovechando. Dios le ha dado capacidades, usted las está aprovechando. Usted está usando todo su potencial en consumirse en Dios y en consumirse en lo que le agrada a Dios. O todo lo que usted tiene, toda la capacidad que usted tiene, no está siendo útil en nada. Entonces dice el texto bíblico, él enseguida, él de una, ¿qué hizo? Él rápidamente salió de su confort. ¿Cuál es el problema para que yo no consumamos las capacidades que Dios nos ha dado? Ay, salió. Gracias, profe, como habíamos ensayado. Mire, el problema es que usted y yo nos da mucha pereza consumirnos. Porque estamos en una generación, y escúcheme bien, iglesia, estamos en una generación que no quiere consumirse por nadie. Que lo único que quiere es llenarse y llenarse y llenarse y llenarse y llenarse. Estamos en una generación totalmente ensimismada, que lo único que quiere es más para sí mismo. Y por eso nadie hoy en día quiere consumirse por nadie. Es que es muy tremendo cuando uno veía las películas antiguas de guerras, de conquistas, y siempre había un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por una nación, que estaba dispuesto a dar la vida por un ideal, que estaba dispuesto a dar la vida por un bien común. Dígame eso, ¿dónde aparece hoy en día? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? En las películas antiguas. Entonces, ¿qué pasa? Y yo quiero, iglesia, que pensemos, ese espíritu ha invadido la iglesia cristiana. Y hoy en día la iglesia cristiana no quiere darse por nadie. La iglesia cristiana también quiere llenarse a ella misma. Y por eso quiere ir a congregaciones donde simplemente les den y les den y les den y les den, pero no les exijan, porque estamos con ese mismo espíritu. Pero este hombre, ¿qué hizo? Enseguida, ¿qué hizo? Se puso a producir. Y entonces encontramos al que tenía un solo talento, porque ya sabemos qué pasó con el que tenía 2 talentos, pero entonces encontramos al que tenía un solo talento, y dice el versículo 18, pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Uno entendió, yo recibí una capacidad y recibí un talento, pero no voy a decir Celio otra vez, ¿para qué? ¿Cierto? Qué pereza, no.
¿Usted cree que yo no tengo sino tiempo para él, para producirle a él? Y fue y escondió eso. ¿Qué tipo de energía mantuvo? Potencial. Nunca se desarrolló. Ahora, yo quiero que pensemos. Resulta que pasó el tiempo. Versículo 25. Llegó el dueño de todo. Se fue para donde el que había tenido 5 talentos, ustedes ya saben lo que pasó, con el de 2 talentos ya saben lo que pasó. Y en el versículo 25, cuando llega al que tenía un talento, ¿cuál es la respuesta del hombre que tenía un talento? Señor, es que tuve mucho miedo. Señor, es que a mí me dio mucho miedecito. Sí, ¿por qué te dio miedecito? Ay, no, señor, es que usted es muy bravo. Usted es muy estricto. No, es que usted es de mucho respeto. Entonces, no, yo mejor lo escondí. Piense por un momento, a veces no es la frase que usted utiliza para no servir en un ministerio, en la iglesia. Ay, no, es que las cosas de Dios son muy serias. Es que las cosas de Dios son de mucho compromiso. No, y yo de pronto no doy la talla. Eso en otras palabras es, tuve miedo, ¿cierto? No, es que las cosas de Dios hay que ser muy fiel, hay que ser muy constante y pues yo mantengo muchas ocupaciones, entonces de pronto yo no voy a cumplir bien con el ministerio, entonces tuve miedo. Pero piense por un momento, yo cuando leí ese término, tuve miedo, yo pensé, ay Señor, ¿cuántas veces uno por miedo se paraliza en un ministerio? Y pensé, pues Dios nos tiene que tener paciencia, pues es que es normal que uno tenga miedo y se paralice en un ministerio porque tiene miedo. Pero ¿cómo respondió este hombre cuando este siervo le dio la respuesta de que tuvo miedo? Mire, ¿qué le vino y le dijo el Señor a este hombre? Mire, antes de que leamos lo que yo le voy a decir piense por un momento. Según lo que hemos estudiado hasta acá, ¿el hombre tenía la capacidad de poner a producir su talento? Sí, sí. Y yo quiero que usted piense por un momento, cuando usted tiene una capacidad, es decir, está ahí, ya usted la recibió, ¿eso fluye naturalmente o usted tiene que hacer un esfuerzo muy grande? No, eso fluye naturalmente. Yo lo explicaba en estos días, un árbol está diseñado para dar fruto. Si usted siembra una semilla en condiciones correctas de temperatura, de humedad, de luz, el árbol no va a estar allá. ¡Ay! ¡Salga manzana! No. Esa sale sola. Esa fluye sola. Lo que el Señor había hecho con estos hombres es que les había dado la capacidad y les había dado el talento para trabajar en esa capacidad. Les dio la capacidad y les dijo, con esto, tienes la capacidad, trabájame con esto. Entonces, para él producir era algo natural. Si él simplemente hubiera puesto las manos sobre ese talento, eso hubiera producido naturalmente. Entonces, el miedo no es una excusa. Usted no puede decir, es que yo tengo miedo, entonces no quiero servir al Señor. No lo puede decir. Lo que dijo el amo es, versículo 26, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo, tú eres un siervo malo. ¿Por qué eres malo? Porque tienes la capacidad natural de producir, pero no tienes la disposición de tu corazón. Iglesia, yo quiero que usted piense, incapaz o perezoso. Usted no está sirviendo al Señor porque es incapaz o perezoso. Usted tiene la capacidad natural de servir. Y yo quiero que como iglesia, cada uno de los que estamos aquí, pensemos en qué área vamos a servir al Señor. Usted tiene la capacidad natural de servir. Hay cosas que a usted no le dan dificultad. Mire, yo me siento a estudiar la palabra y a mí eso no me da dificultad. Sí, yo necesito el Espíritu que me guíe. Eso es totalmente real.
pero a mí la Biblia se me abre y yo entiendo muchas cosas que de pronto otros no entienden. Yo tengo esa capacidad y por tener esa capacidad yo tengo esa responsabilidad. Mi deber es predicar la palabra. Hay otras personas que tienen otras capacidades en otras áreas que fluyen solas. Su deber es ejecutarlas. Su deber es ponerlas por obra. Entonces el Señor llamó a este hombre malo y además lo llamó perezoso. Le dijo, tú eres perezoso. Pero yo quiero mirar 3 significados de perezoso que me impactan mucho. Primer significado, indolente. Tú eres perezoso y no te duele tanta necesidad que hay afuera. No te quieres mover de tu zona de confort, sabiendo que hay tanta necesidad afuera. Sabiendo que hay tantos que necesitan una palabra de consuelo, una palabra de oración, un consejo, una visita, una ropa, un mercado, una ofrenda. O sea, tantas cosas que hay para hacer en la obra de Dios. Pero tú eres indolente, no te duele el sufrimiento de otras personas. Eso significa perezoso. Significa también una persona molesta. Porque es que cuando alguien es perezoso, agota a otros. Porque a la persona que es perezosa, siempre hay que estarla. Ay, pero si vas a ir, pero si vas a hacer, pero si vas a ensayar, pero si vas a preparar la clase, pero si vas a practicar en el instrumento, pero si vas a visitar, si llamaste a tal persona, si llamaste a las mamás a ver cómo están, ¿por qué no vino el niño al culto? Cuando una persona es perezosa, es una persona que se vuelve molesta, agota. Pero en tercer lugar, es una persona pesada. Pesa. Pesa. Y mire, iglesia, pesa, ¿sabe por qué? Porque usted a veces se desconcentra de cosas que Dios quiere que usted haga por estar jalando al perezoso. O por estar teniendo que cubrir lo que el perezoso no hizo. Entonces se vuelve pesada. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces termina el texto diciendo, y ahí ya quiero irme al final, en el versículo 28, por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Y es verdad, si usted y yo no cumplimos la función que Dios nos dio como cuerpo de Cristo, si usted no cumple su función como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué le va pasando a su capacidad? Se disminuye. El que fue llamado a predicar y no está predicando, va a ir perdiendo la capacidad de predicar. El que fue llamado a ser adorador en la alabanza, a ser músico, y no lo está ejercitando, va a ir perdiendo su don. El que no está yendo a evangelizar, mire, ¿sabe algo, iglesia? Hay alguien que fue un evangelista muy tremendo, tremendo evangelista, y es muy cercano a mí, tremendo evangelista, y cayó, y se apartó del evangelio, y ya regresó, y me sentaba a hablar con él y me decía, es tan duro volver a recuperar lo que me fluía tan fácilmente. Me decía, mira, a mí me fluía, era una cosa tan impresionante, como me fluía ese don que yo tenía, que a mí la gente me buscaba. Recuperarlo me ha dado tanto trabajo. Sí, porque si tú no usas
lo que el Señor te capacitó para hacer se te va a ir perdiendo. Y entonces ahí es donde terminamos en una iglesia, sentados en una silla, envejecidos. Entonces, muchachos, hermanos, yo los quiero animar hoy a que usted empiece a poner su capacidad al servicio de Dios. Use lo que el Señor le ha dado y el Señor le va a dar más. Pero no permita que no use lo que el Señor le ha dado. Porque puede que Dios no esté esperando de usted frutos al 130 por 1, pero está esperando frutos. Y si usted no da frutos, va a ir perdiendo los dones que Dios le ha entregado. Entonces yo le quiero invitar a que usted se ponga de pie y piense hoy, 26 de abril de 2023. Todavía tenemos tiempo para este año, todavía estamos apenas empezando el año. Todavía nos quedan fuerzas en el cuerpo, todavía hay años de vida en este cuerpo. ¿Cómo lo vas a consumir? ¿Cómo vas a seguir consumiendo tus fuerzas? ¿Dónde están los líderes juveniles de esta congregación? ¿Dónde están los que van a ir a rescatar a los jóvenes que se están perdiendo en la calle? ¿Dónde están los que van a levantar una banda de alabanza aquí? ¿Dónde están los pastores que van a venir la generación próxima? ¿Dónde están? Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Y yo quiero invitarle. Usted es el que está llamado a hacer su oración. Usted es el que está llamado a hacer su decisión. Hable con Dios y dígale a Dios en qué le va a servir. Y usted haga su compromiso con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a usted no lo llama un pastor. A usted no lo llama una iglesia. A usted lo llama el que murió en la cruz por usted y le perdonó todos sus pecados. Él es el que lo llama y le dice: mi vida te di, ¿qué vas a dar tú por mí? Yo te entregué mi vida, yo morí por ti, ¿tú qué vas a dar por mí? Y te dice: no lo hagas por otros, no sirvas a la gente, porque la gente te va a decepcionar. Sírveme a mí. Y sírveme a mí sirviendo a la gente, y yo te voy a dar tu galardón, porque Él galardona a los que le sirven. Él galardona a los que se entregan para darle a Él, a los que renuncian para darle a Él. Y el carácter de Jesucristo es un carácter de sacrificio, es un carácter de renuncia, es un carácter de dar. Y los que quieran ser sus seguidores tienen que ser como es Él, que sacrifiquen, que renuncien y que den. Dile al Señor: ¿cuántos este año van a conocer del Evangelio por cuenta tuya? Háblale al Señor de cuántos van a volverse discípulos firmes en el Evangelio porque tú los vas a discipular. Dile al Señor cuántos van a recibir restauración en su corazón por tu consejería y por tus oraciones. Háblale al Señor de cuántos niños y adolescentes van a ser libres del círculo en el que los están envolviendo, de la ideología de género y de la pérdida de identidad, porque tú los vas a ayudar a salir de ese contexto. Háblale al Señor de cuántas personas que están teniendo adicciones de alcohol, de cigarrillo, de drogas, van a ser libertados a través de ti. Dile al Señor cuántos van a ser ministrados por tu adoración y por la forma en que tú alabas al Señor. Padre Celestial, aquí estamos, Dios, y no tenemos nada, Señor, que
que tú ya no nos hayas dado, Dios. Tú nos diste la capacidad para servirte. Tú nos diste la capacidad para ir y obedecer. Y por eso, Señor, yo voy a ir y yo voy a obedecer. Dile, Señor, aquí estoy y mi vida se presenta delante de ti. Tú sabes, tú conoces los dones que a ti Dios te dio. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, te voy a dar ideas. ¿Sabes qué idea te voy a dar? En las áreas donde Dios te está restaurando, ahí Él te manda a restaurar a otros. Porque Dios nos limpia a nosotros y esa experiencia nos capacita para poder limpiar a otros. Entonces ahora yo quiero invitarte, haz ese compromiso con el Señor. Dile, Señor, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Dile, Señor, déjame, yo quiero ir. Yo quiero aprender a ir, Dios. Y yo le quiero invitar, iglesia, hable con el Señor. Usted, vuelvo y le repito, no está haciendo un compromiso con el pastor, pero haga un compromiso con Dios. No se quede más en la misma parte. Para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré.